¿Cómo medir una resistencia con un multímetro? Las resistencias se miden en ohmios. Paso 1. Conocer el valor nominal de la resistencia a medir. Para saber el valor nominal de una resistencia tenemos varias opciones. Podemos basarnos en las tablas de código de colores. En este caso tenemos una resistencia de 4 bandas. La primera de color gris, que tiene un valor de 8. La segunda roja, que tiene un valor de 2. La tercera negra, que nos dice que el valor obtenido lo multiplicamos por 1. Y la última banda dorada. Esta es la tolerancia. Aquí tenemos una de 5%. Esta resistencia es de 82 ohmios con una tolerancia del 5%. También podemos hacer esto mediante alguna aplicación o hacerlo en línea en alguna página web. La tolerancia significa que nuestra resistencia no es exacta y en este caso puede variar más o menos 5%. Así que el valor de nuestra resistencia se encontraría entre los 77.9 ohmios y los 86.1 ohmios. Paso 2. Buscar en nuestro multímetro la escala para medir ohms. Paso 3. Escoger la escala adecuada en nuestro multímetro. En este multímetro tenemos para medir hasta 200 ohmios, 2 kiloohmios, que son igual a 2000 ohmios, hasta 20 kiloohmios, que es igual a 20.000 ohmios, hasta 200 kiloohmios, que es igual a 200.000 ohmios, hasta 2 megaohmios, que es igual a 2 millones de ohmios, hasta 20 megaohmios, que es igual a 20 millones de ohmios. Si tu multímetro tiene valores diferentes, aquí te dejo una tabla. Como la resistencia que voy a medir es de 82 ohmios, pondré el multímetro en la escala de medir hasta 200 ohmios. Paso 4. Conectar las terminales del multímetro y realizar la medición. Como las resistencias no tienen polaridad, no importa en qué sentido conectemos las terminales. Si la resistencia que vamos a medir aún está en la placa, te recomiendo ver nuestro siguiente video de 6 cosas que tienes que saber antes de medir o cambiar una resistencia en placa. Si te gustaría ver más videos como este, no olvides suscribirte y darle like.